mañana continuaremos donde nos habíamos quedado en la serie de Primera de Juan. Y la porción que nos corresponde en esta hora se encuentra en Primera de Juan capítulo 5, los versos 6 al 12. Primera de Juan capítulo 5, versos 6 al 12. Si usted puede seguirme en la lectura, yo estaré leyendo de la versión Reina Valera del 60. Y dice la Escritura: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como ustedes tal vez se pueden imaginar, no sé si esto ha venido a su mente, pero el pasaje que tenemos enfrente no es un pasaje sencillo, no es fácil de digerir, si pudiésemos llamarlo así. Pero vamos a tratar de, hasta donde Dios nos permita, de ir poco a poco, paso a paso, y ver qué es lo que estaba ocurriendo en este momento, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Juan quería decir, qué es lo que el mensaje que él quería dar tanto a la iglesia en aquel tiempo, y sobre todo ver cómo esto aplica y sirve para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a ir al texto, y comienza Juan en ese primer verso, el verso 6, diciendo: Este es Jesucristo. Comienza con una declaración: este Jesucristo que vino, o como dice la Reina Valera actualizada, el que vino. Y esta expresión de Juan enfatiza, no sé si le viene a la mente tan pronto usted escucha esta palabra, el que vino, pero nos puede llevar a la memoria el advenimiento y la venida de Cristo aquí a esta tierra. Y precisamente lo que enfatiza esta expresión de Juan es la encarnación de Jesús como hombre y como Dios. De hecho, él dice: este es Jesucristo. El título que él utiliza para referirse a Jesús es Jesucristo, o como se podría también decir, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el ungido. Y con esas palabras, Juan nos está hablando, al decir y usar este título, nos está hablando de Jesús, nos habla de él, de su humanidad, pero también nos habla de Cristo, el ungido, nos habla de su divinidad. Y el uso de esta palabra, de esta frase y esta introducción que Juan utiliza, nos trae a nosotros una idea, nos empieza a dar una idea de lo que creía Juan respecto a Jesús, y de lo que nos va a estar hablando en los próximos versos. De hecho, con esto Juan lo que nos está diciendo, que lo que él cree es que Jesús es el Hijo de Dios. Juan cree que Jesús es el Hijo de Dios. La forma de él pensar y referirse a Jesús es creyendo y diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Si recordamos de los mensajes anteriores, es la forma en que terminan los versos anteriores, el verso 5, donde nos estaba hablando de nuestra victoria, la victoria que tenemos en Cristo. Y esta es la victoria que tenemos, nuestra fe. Y el que tiene la victoria es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos estaba terminando de decir Juan en los versos anteriores,
Y es precisamente luego de eso que él dice, luego de aseverar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es que él dice, y este es Jesucristo. Así que para Juan, Jesús no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Pero Juan nos dice que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y ciertamente, como le mencioné, estamos frente a un texto complicado, difícil de interpretar. Y de hecho ha recibido varias interpretaciones. Por lo menos le voy a mencionar 4 de esas interpretaciones. Una de las interpretaciones dice que estas palabras de Juan se refieren a que el agua y la sangre que fluyeron, estas palabras de Juan, de que vino mediante agua y sangre, se refieren a esa porción donde nos dice que agua y sangre fluyeron del costado de Jesús en la crucifixión. No sé si recuerda esa porción donde nos dice la palabra que el soldado romano fue con su lanza y clavó su lanza en el costado de Jesús, y cuando clavó su lanza en el costado, fluyó agua y sangre. Y por el uso de esas mismas palabras de agua y sangre, hay algunos que entienden y piensan, interpretan que esta referencia de Juan, o estas palabras de Juan, hacen referencia a ese momento. Hay otros que piensan que el agua y la sangre lo que representan es el bautismo del agua, y que la sangre lo que representa es la Eucaristía o la cena del Señor. Hay otros que entienden y piensan que el agua representa la purificación y que la sangre representa o se refiere a la redención. Y por último, hay otros que interpretan, y es la interpretación más plausible y la que la mayoría sigue, y es que el agua y la sangre hacen referencia al bautismo y a la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. De hecho, si las pensamos y las analizamos así por encima, de forma general, podríamos decir que están relacionadas. Todas las interpretaciones de alguna forma se podrían unir en la cuestión de la purificación, la redención, el bautismo. A un lado, la Eucaristía, la cena del Señor, nos habla de la muerte de Cristo también, de su cuerpo molido, del pan quebrado. Así que, en cierta forma, podríamos decir que están relacionadas. Si la vemos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, en cuanto a la obra de Cristo y su significado, pues sí podríamos decir que tienen cierta relación. Pero cuando vamos a ver la frase y las palabras dentro del contexto del verso y de lo que Juan quiere traer, ahí es cuando entonces la mayoría de los estudiosos concuerdan con lo que dice Tertuliano, quien fue que mencionó la última interpretación que dije, la cuarta, y que él decía que este versículo hacía referencia al bautismo y a la crucifixión de Cristo, a su muerte en la cruz. ¿Qué nos ha dicho Juan, o qué nos dice Juan entonces hasta este momento? Bueno, hasta este momento Juan nos ha dicho que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios encarnado. Y nos ha dicho que eso ha sido atestiguado por el bautismo y por la muerte de Cristo. Que esos 2 eventos atestiguan el que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver si podemos entender aún mejor lo que está pasando aquí. Juan dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Si usted empieza a leer entre líneas ese verso que acabamos de leer, y empieza a mirar, y como se dice, leer entre líneas, podemos darnos cuenta y podemos ver de que había alguien, o un sector, que aceptaba que Jesucristo había venido mediante agua, pero no mediante sangre. Por eso Juan está diciendo, y por eso él tiene que aclarar, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, pero entonces él aclara, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, había alguien, había un sector, había un grupo de personas que no tenían problema con decir o aceptar el que Cristo viniera en agua, y lo que eso representará
pero había un problema con el que Cristo viniera en sangre. Y Juan está atendiendo esta situación. Y aclara, y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué está pasando aquí? Muchos eruditos han sugerido que Juan lo que está haciendo en esta porción es contrarrestando a un grupo de opositores que se habían levantado en la época en contra de la fe de Cristo. De hecho, ya habíamos visto al principio de la carta cómo él le hace referencia a falsos maestros que se estaban levantando en la iglesia, anticristos, como él lo llama. Y él está contrarrestando todas estas cosas que se están levantando en la iglesia. Y algunos en esta sección sugieren que se puede estar refiriendo a los secesionistas como Cerinto o a algunos grupos gnósticos recientes que estaban comenzando en esas ideas para ese tiempo. Y la cuestión aquí, o la herejía que estos grupos sostenían, era de que Jesús era solamente un hombre. O sea, él era un hombre sobre el cual había descendido el Espíritu del Cristo, del ungido, en el momento del bautismo. Posiblemente, leyendo los evangelios y viendo lo que ocurrió en el momento del bautismo, que vino el Espíritu Santo como paloma, no sé, interpretaron que Jesús es un hombre nada más y vino el Espíritu en ese momento sobre él. Y ellos lo interpretaban así, como que Jesús era un hombre nada más. Pero no que era desde un principio el Hijo de Dios, sino que era un hombre y el Espíritu del Cristo vino sobre él. Y con esa parte ellos no tienen mucho problema, este es el Cristo. Pero como lo que ellos creen va por esa línea, cuando llega el momento de la muerte, ellos dicen, pero este no murió, porque el Cristo es eterno y el Cristo no puede morir. Así que en el momento de la muerte, este Espíritu de Cristo se fue de él, y el que murió fue simplemente un hombre. No fue el Hijo de Dios, simplemente un hombre, en quien había venido el Espíritu del Cristo, del ungido. Obviamente para Juan esto no puede ser así y tiene repercusiones drásticas para lo que es nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra redención en Cristo Jesús. Y con lo que el mismo Jesús había dicho de que Él es el Hijo de Dios. Así que esto es lo que esta gente cree, esto es lo que esta gente piensa, y es lo que entonces Juan está tratando de refutar. Él está tratando de refutar esa enseñanza, diciendo que Cristo vino no solo por el agua, no solamente por el bautismo, sino también por sangre. Queriendo decir con esto que Jesús siempre fue el Cristo, siempre fue el mismo. En su ministerio terrenal, en el sufrimiento, en su bautismo, hasta en su muerte en la cruz, siempre fue el mismo, siempre Él ha sido y será el Hijo de Dios. Y Juan enfatiza entonces, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, dicho esto, veamos cómo este primer verso 6 es traducido por la Biblia Traducción Lenguaje Actual. La Biblia Traducción Lenguaje Actual traduce este verso 6 diciendo: cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Prácticamente la traducción de Lenguaje Actual lo que hizo fue interpretar el texto y poner la interpretación en la traducción, que es lo que hemos estado mencionando hasta ahora. Pero aquí Juan, en sus palabras de énfasis, cuando dice que el Espíritu es el que da testimonio, introduce el concepto del testimonio, que es la atestación o la aseveración de algo, que es el afirmar, el asegurar lo que se dice. Está diciendo el Espíritu afirma, asegura lo que se está diciendo. En la palabra hebrea dar testimonio o testimonio se puede traducir como testimonio, testificar, ser testigo, afirmar, atestiguar, ratificar, hablar favorablemente de algo, de alguien, o aprobar a algo, a alguien. Está diciendo entonces él que el Espíritu de Dios es el que aprueba, que afirma, que testifica, que atestigua de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una de las ideas más prominentes en los escritos de Juan, el testimonio.
Y es importante tener esto en mente porque precisamente el Evangelio es un Evangelio de testimonio. Cuando vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8, si usted recuerda esa porción, Lucas nos dice, nos narra las palabras de Jesús, porque es Jesús el que está hablando. Y Jesús dice, pero recibiréis poder. Vayan allá al aposento alto, esperen allá. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Jesús es el que está diciendo, le está diciendo a los discípulos, y ustedes cuando venga el Espíritu, porque el Espíritu es el que da testimonio, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, ustedes a mí, Jesús es el que está hablando, a mí me serán testigos. Ustedes serán testigos míos a las personas. ¿De quién soy yo? Cuando el Espíritu venga sobre sus vidas. Algo bien intrínseco en lo que es el Evangelio, el cristianismo y en lo que es nuestra función como creyentes. Ser testigos. Y tú y yo somos testigos de Cristo. De hecho, si nosotros recordamos el comienzo de esta carta de Primera de Juan, el autor comienza diciendo lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él está diciendo lo que les estoy hablando es mi testimonio. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que compartimos con ustedes. Y ahora llega al final de la cuarta y Juan presenta ahora no solamente el testimonio de él, sino que él está diciéndonos que nos está presentando el testimonio de Dios mismo, el testimonio de Dios sobre Cristo por medio o a través del Espíritu. Por eso él dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Los próximos 2 versos han sido parte de una controversia por mucho tiempo. Los versículos 7 y 8. Y esto debido a que parte del final del verso 7 y parte del principio del verso 8 no aparecen en los manuscritos más antiguos y los manuscritos originales. Cuando nosotros leemos en la Reina Valera del 60, encontramos que la Escritura nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y esta parte final del verso 7, donde dice testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y al principio del verso 8, los que dan testimonio en la tierra, esas 2 partes de esos versos, en los manuscritos originales más antiguos, no aparecen. ¿Y qué es lo que ocurre? Haciéndole el cuento largo o corto, por lo que se encuentra cuando se hace el estudio, es que en unos manuscritos posteriores, no tan antiguos, unos manuscritos posteriores, se encuentra una nota al calce, en bien pocos manuscritos, pero se encuentra en algunos manuscritos, una nota al calce, lo más probable, realizada por algún escriba o por algún copista, donde él hace una nota aclaratoria de lo que dice el verso, y lo deja copiado en su copia de Primera de Juan. Como eso eran copias de copias que pasan de unos al otro, parece que eventualmente alguien tomando esa copia, toma lo que está al calce y lo pone dentro del verso. ¿Qué pasa? Con el tiempo se queda ya eso dentro del verso, y cuando viene la traducción de la Reina Valera, la versión que utiliza la persona que va a traducir la Reina Valera, utiliza una versión que viene de la traducción que había utilizado el texto, que había tomado la nota al calce y la había puesto dentro del verso. Y por eso usted lee en la Reina Valera y lee, como leímos hace un momento, que incluye esa porción diciendo que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque uno de los puntos que traen los testigos de Jehová, cuando ellos tratan de contradecir la afirmación cristiana de la Trinidad.
Algunas personas, cuando van a hablar de la Trinidad, hacen referencia a este texto de 1 de Juan 7, porque como podemos ver, menciona literalmente el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y podemos ver en ese texto la Trinidad de una forma bastante clara. Entonces se usa, o gente lo ha utilizado para hablar sobre la Trinidad a través de este texto. Entonces el testigo de Jehová te dice, sí, pero es que eso fue una nota al calce, eso fue un comentario, eso no es parte del texto original. Tratando de con eso entonces elaborar un punto en contra de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué debemos saber y pensar respecto a esto? Bueno, lo primero es que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, es una afirmación, es una doctrina cristiana, y esa verdad de esa doctrina no depende de un solo versículo. A través de todas las Escrituras podemos ver y encontrar referencias, como el mismo ejemplo que mostramos hace un momento atrás del momento del bautismo, donde estaba Jesús en el agua que iba a ser bautizado, donde el Espíritu Santo desciende como paloma y donde se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí oí. Y tenemos los tres, y así mismo hay varias referencias a través de las Escrituras que nos hablan del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Jesús mismo hablando del Padre y que le iba a enviar el Consolador, pero hablando que Él y el Padre son uno también. Y hay varias referencias que nos hablan sobre la Trinidad. Esta doctrina no depende de un solo versículo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que una de las cosas que se habla precisamente para decir que estas porciones del texto no pertenecen a esta porción, es que cuando se ven los debates y los diálogos de los padres de la iglesia, cuando estaban defendiendo y afirmando la doctrina de la Trinidad, ellos en ningún momento citan este texto. ¿Por qué? Porque sus discusiones son anteriores al momento en que se entra la nota al cárcel. Por lo tanto, no lo citan. Por lo tanto, es una referencia de que eso no estaba en los originales, pero a la misma vez nos hace decir y nos hace pensar que si ellos estaban debatiendo y afirmando la doctrina de la Trinidad y no hicieron, porque no hicieron referencia a este texto, no dependieron de este texto para mantener y afirmar la doctrina de la Trinidad. Y por último, también debemos pensar y tener en cuenta que la fórmula trinitaria que encontramos en 1 de Juan 5:7 en la versión Reina Valera del 60 es teológicamente correcta, aunque no forma parte del texto. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, y lo tenemos con la evidencia de la Escritura en todo lo demás relacionado. Lo que dice no cambia la verdad del Evangelio, no cambia la verdad fundamental. Esa porción es teológicamente correcta, aunque no forma parte del texto, era una nota aclaratoria y es teológicamente correcta. Así que es importante saber eso, por si en algún momento tenemos que hablarlo con amor con alguien que lo necesite. Si fuésemos entonces a ver cómo dirían esos versos, ya si usted busca en cualquiera de las versiones modernas de la Biblia, por ejemplo la Nueva Versión Internacional o la misma Reina Valera actualizada, la del 95, va a ver qué dicen de la siguiente manera. Versos 7 y 8 en la Nueva Versión Internacional dice: tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. La cuenta, la parte final y la parte inicial de uno son eliminados, lo que correspondía a la nota. Igualmente lo dice la Reina Valera actualizada del 95, dice: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ahora volvamos a Juan. ¿Cuál entonces es la idea aquí? ¿Qué está haciendo Juan? Si usted se da cuenta, Juan está presentando tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Son tres los que dan testimonio, tres testigos. ¿Por qué Juan hace esto? Pues Juan enumera tres testigos para satisfacer las exigencias legales de la época, de su contexto, y para probar la verdad de que Jesús es realmente Dios y que de veras
murió en la cruz. Ya en el Antiguo Testamento se había establecido un procedimiento para los tribunales israelitas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 17, verso 6, usted va a encontrar en un contexto de tribunal, de juicio, que dice Deuteronomio 17, 6, que por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Había una situación en el pueblo y a alguien se le iba a sentenciar a muerte. Y decían, ok, pueden hacer la sentencia, pero no la pueden hacer si solamente hay un testigo. Necesitan por lo menos 2 o 3 testigos. De hecho, Deuteronomio 19:15 lo amplía y nos dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que si Cheilani quiere venir a hablarme de Joaneli, yo por la que me diga Cheilani nada más no lo voy a creer. Voy a tener que confirmarlo con Luis, que me traiga un testigo, que me diga Adrián también que fue lo que hizo Joaneli. Pero no voy a dejarme llevar por un solo testigo. Eso es algo que tal vez hacemos nosotros y podríamos hacer. Yo creo que en cierta manera hay sabiduría también en ello, en nuestra vida diaria. No creer solamente las cosas porque una persona nos lo dijo, sino confirmar la evidencia de las cosas que se están trayendo, sobre todo cuando son acusaciones. Pero dentro de todo, lo que quiero traer es que esta es la idea que está detrás, en la mente de Juan, que le está precisamente escribiendo a judíos, que ellos conocen ese contexto, entienden lo que él está tratando de hacer. Y Juan les presenta entonces a 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. El agua, como le mencioné anteriormente, haciendo referencia al bautismo. Nos recuerda ese evento cuando fue inaugurado el ministerio de Cristo en el río Jordán. Lucas 3:22 nos dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Eso fue el momento en que Cristo está en las aguas, cuando Juan lo va a bautizar. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre está hablando y dando un testimonio directo sobre quién es Jesús. Y Dios está diciendo, este es mi Hijo amado. El testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu que también estaba ahí, sobre quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. La sangre, haciendo referencia a la crucifixión, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No una persona podía morir en la cruz y quitar el pecado del mundo. No cualquier persona podía hacer eso, tenía que ser el Hijo de Dios. Uno sin mancha, el Cordero Inmaculado. Tenía que ser el Hijo de Dios. Y la sangre nos recuerda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que cuando expiró ahí en la cruz, nos dice en la Escritura que la tierra tembló, que las rocas se partieron y que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Nos dice la Escritura que en el momento en que Jesús expira y dijo, hecho está, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, porque quien había muerto en ese instante es el Hijo de Dios. Como luego nos dice Mateo, el capítulo 27, verso 54, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y del Espíritu, ya Juan nos mencionó que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero Jesús también nos había dicho, y lo registra Juan en el capítulo 15, verso 26, Jesús hablando dice que cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, acerca de quién yo soy. Así que el testimonio de los tres es el mismo. Los tres testigos son para uno e idéntico propósito. Como dice el texto, los tres concuerdan en uno y dan testimonio de la deidad, la divinidad de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Y es importante ver cómo Juan, junto al testimonio del Espíritu, nos presenta dos acontecimientos históricos de la vida de Jesús como testigos de su plena humanidad y deidad. Y es importante tenerlo en cuenta porque también nos hace pensar y reflexionar y ver en su importancia cómo entonces a través de la historia la Iglesia, inspirada por el Espíritu, ha conservado vivo estos dos grandes acontecimientos y cómo todavía hoy nosotros conservamos lo que es la importancia del bautismo y lo que es la importancia de la crucifixión y la muerte de Cristo en la cruz, como testigos de la divinidad, de la deidad de Cristo Jesús. Recordemos que no se habla de la resurrección porque Juan está respondiendo a la herejía de sus opositores de que Jesús no era el Cristo en su muerte, y él que está diciéndole sí, aún cuando estaba en el momento de su muerte en la cruz, seguía siendo el Hijo de Dios. Pero también es importante ver que el Espíritu es el que da testimonio, como menciona al principio Juan. El agua y la sangre, el bautismo y la crucifixión de Cristo, en cierta manera son como subsidiarios del Espíritu, porque dependen de la obra del Espíritu, de la intervención del Espíritu. Por eso Juan comienza diciendo: el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y eso es lo que nos trae a la mente, y lo que nos tiene que traer a pensar es el papel del Espíritu importante, que no es otro que el de revelar el Evangelio. Que es porque el Espíritu de Dios nos abre los ojos y nos permite ver, que podemos identificar y saber y conocer que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu es quien convence al pecador, es quien lo lleva a Cristo, quien lo bautiza en Cristo y forma a Cristo en el creyente. El Espíritu es el que da testimonio. Ahora, Él presenta tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. La pregunta es: ¿cómo interpreta Juan la evidencia presentada? En el verso 9, Juan dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La forma en que Juan interpreta los tres testigos que él ha presentado es diciendo que el Espíritu, el agua y la sangre, o en otras palabras, el Espíritu, el bautismo y la crucifixión, son el testimonio de Dios mismo respecto a su Hijo. Él lo interpreta diciendo que estas cosas, él había hablado al principio del testimonio de él, pero ahora nos está presentando esto como el testimonio de Dios mismo, de quién es Jesús. Y esto no es una cosa menor, amado. Porque como mismo dice Juan, mayor es Dios, mayor es el testimonio de Dios. Y si nosotros, como Juan también nos menciona, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, si nosotros estamos tan inclinados a aceptar como evidencia lo que otros dicen, porque al frente de su nombre dice PhD, o dice doctor, o dice licenciado, o dice maestro, y debido a estas cosas nosotros estamos inclinados a aceptar la evidencia que ellos presentan, no debería ser difícil para nosotros aceptar entonces lo que Dios dice, aceptar entonces el mismo testimonio de Dios sobre quién es Jesús. Debemos aceptar la humanidad y divinidad de Cristo y que Él es el Hijo de Dios, porque como dice Juan, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Recuerde que Juan está dirigiéndose y aludiendo a una controversia con sus opositores, pero también
veamos y tengamos presente que el asunto medular aquí es ¿quién es Cristo? Y me recuerda las palabras y la pregunta de Jesús a los discípulos, cuando va donde Pedro y ellos y le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dice la gente? Le pregunta primero. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Elías? Pero eso no era suficiente. De eso no se trataba. No es hasta que entonces el Espíritu de Dios viene sobre Pedro, que entonces Pedro se levanta y dice, oh no, tú no eres un profeta, tú no eres Elías, tú no eres un maestro, tú eres el Cristo, el Hijo. Fíjense las palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque es el Espíritu que da testimonio. Y Juan continúa diciendo en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, este es un testimonio que los que creen lo perciben como verdad. Y es lo que estamos hablando ahora mismo de la importancia del testimonio y la obra del Espíritu. O sea, tiene el testimonio en sí mismo y lo percibe como verdad si ha creído y si ha aceptado el testimonio del Espíritu, si ha tenido fe, si ha creído, fe que es creer, si al oír con fe acerca de la historia del Evangelio, si oye con fe, el propio Espíritu de Dios confirma esa verdad en la vida del creyente. Él es el que nos abre la mente, nos convence del pecado y nos hace entender. Pero también este texto nos presenta un problema, porque hay un problema serio. Porque este testimonio que es tan real, este testimonio, cuando alguien lo rechaza, su rechazo equivale a llamar mentiroso a Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Juan, lo dice la palabra. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí, amado, Juan llega al clímax de su argumento. Él nos ha presentado la evidencia, nos ha presentado lo importante del testimonio, que es precisamente el testimonio de Dios mismo, para llevarnos ahora directamente a lo que implica este testimonio de la humanidad y deidad de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. Y llega al clímax, al punto importante de sus palabras. Y dice en el verso 11 entonces, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios ha provisto vida eterna para toda la humanidad a través del Calvario. Está disponible para el ser humano a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero esa vida eterna se da personalmente al individuo cuando éste llega entonces a creer, a ser creyente. Pero Juan recalca y lo deja bien claro, esta vida está en su Hijo. Por eso el verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto no es algo súper importante. Esto no es algo intrascendente, porque me está diciendo que de la aceptación incondicional de Jesús en toda su persona, mediante agua y sangre, con todo lo que esto significa, depende si se tiene o si no se tiene la vida eterna.
La aceptación genuina de la verdad de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que nos trae, nos lleva entonces a la salvación. Y esta verdad, amado, a menudo tiende a ocupar un segundo lugar cuando se le da entonces énfasis a otras cosas que son verdades dentro del cristianismo, porque ahora no me estoy refiriendo a cosas afuera. Me estoy refiriendo a cosas dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida cristiana, que son verdad, pero le damos un énfasis mayor a la verdad principal de que Cristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, el amor al prójimo es importante. Las buenas obras son importantes. La obediencia a la palabra es importante. La buena ortodoxia, o como dice Pablo, retener la sana doctrina, es importante. La adoración es importante. La alabanza es importante. La oración es importante. Pero nada de eso en sí mismo me trae vida eterna. De hecho, puedo hacer todo eso, y si lo hago fuera del fundamento y de la convicción de quien es Cristo Jesús, es vano y sin sentido. Piénsalo por un momento. ¿De qué le sirve su adoración si a quien usted adora no es el Hijo de Dios? ¿A quién adorará? Yo no sé. A otro Dios. ¿De qué le sirve su oración? ¿De qué le sirven sus buenas obras? ¿A quién está agradando si no tiene la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios? A sí mismo posiblemente, pero no lo está haciendo para agradar a aquel que es digno de toda gloria, honra y alabanza. Fíjense, son cosas buenas, pero sin lo esencial se vuelve vano y sin sentido. Sin embargo, cuando se tiene la convicción, el conocimiento de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, lo que nos dice Juan es que esta vida eterna, está en su Hijo. Amado, el cristianismo no es una de esas muchas filosofías en las que podemos seleccionar y tomar las opiniones o las ideas interesantes que más nos agradan. Juan nos está diciendo que Dios ha dado su testimonio, que el Espíritu es el que da testimonio, y el que no lo cree lo ha hecho mentiroso. Y con esto lo que él quiere decir es que la persona en sí está en error, porque Dios no es mentiroso, porque él está diciendo que el Espíritu es la verdad. Pero con eso nos quiere decir entonces que no podemos creer lo que nosotros queramos acerca de Cristo. Dios ha dado un testimonio acerca de quién es Él. Y las personas allá en el primer siglo, ellos querían buscar a Dios a su manera. Querían sus filosofías, querían sus dioses, querían sus diosas, porque encarnaban las pasiones humanas que les llamaban la atención, reflejaban su imagen, la imagen del hombre. Y hoy día es igual. La gente también quiere buscar a Dios a su manera. Las personas también exigen el derecho de hacer lo que quieren en la esfera moral, en la religiosa, rechazando toda idea de un absoluto. Un absoluto como la afirmación cristológica de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es un absoluto. Es el testimonio de Dios. Es la verdad y así es. Jesús es el Hijo de Dios. Y por cuanto es así, que Él es el Hijo de Dios, se cumple su palabra. Lo que Él dice, que también es un absoluto, cuando Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la afirmación de que Jesucristo es el único camino hacia Dios irritó a las personas del primer siglo y sigue irritando a las personas en el día de hoy también. Por eso es que muchas veces nosotros preferimos hablar del amor en forma general o hablar de las buenas obras, pero no confrontar a la gente con qué creen ellos sobre quién es Cristo.
no hacerle la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y aquí el problema y el punto es que Juan no estaba preocupado con lo que las personas querían creer sobre Dios. Lo que le preocupaba a Juan era la realidad, porque el hecho de que ya Dios había hablado y él había dicho la verdad. Él había dicho que la vida puede encontrarse solo en Jesucristo. Y el hecho de que nosotros rechacemos o no lo que Él dice, nosotros podemos rechazar lo que Él dice, pero nuestro rechazo no va a cambiar la realidad. Y lo que hagamos con Jesucristo va a determinar la calidad del resto de nuestras vidas. Y determinará, como nos dice Juan, si pasamos la eternidad en la agonía o en la alegría. Así que Cristo no es uno de muchos filósofos, no es tampoco otro revolucionario religioso, ni es tampoco otro gran maestro de la moral. Lo que hagamos con Él y lo que intentamos y pensemos y creamos de Él va a determinar nuestra vida o nuestra muerte. Jesús mismo dijo que a los que lo rechazan les esperan las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Isaías dice que el fuego del infierno nunca se apagará, que los gusanos nunca morirán y los condenados serán abominables a todo el resto de los hombres. Y Juan dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué nombre se le da a un cuerpo sin nada de vida en él? Un cadáver. Si se mueve en nuestro tiempo, dicen que un zombie, o muerto al fin. Pero Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y termino con esto. El propósito de la carta, de lo que Juan está escribiendo, era darles seguridad de vida eterna a los creyentes. Si leemos el verso 13, Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Porque está el otro lado de la moneda. Juan dice: el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Y él está escribiendo, dice: escrito a vosotros que creéis, aquellos que tienen al Hijo. Estas cosas os las he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, la falta de fe resulta en desobediencia, condenación, y le niega la vida a aquel que es incrédulo. Pero la fe trae perdón, trae salvación, trae regeneración, trae redención, trae victoria y trae vida eterna en Cristo. Y así de real como es que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, así de real es que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y Juan nos dice que nos escribió esto para que sepamos que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que podemos enfrentar la incertidumbre de lo que pasará mañana en este cuerpo físico. Llámele enfermedad, llámele COVID-19, que le puede dar al grande, al chico, al fuerte, al débil. Llámele accidente, llámele persecución. Podemos enfrentar esa incertidumbre respecto a nuestro cuerpo físico. Pero ante toda incertidumbre y todo aquello que podamos enfrentar, ante todo, nosotros que hemos creído, Juan está diciendo, tenemos la seguridad de vida eterna. Que podrá pasar cualquier cosa a este cuerpo físico, pero Él ha construido un templo no hecho de manos, que no es perecedero, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Y esta vida que Él nos da, esta vida tan especial, no puede ser destruida por la muerte. Es un don divino dado por Dios mismo.
No es recompensa por algo hecho, es gracia de Dios. Y como dice Juan, y esta vida está en su Hijo. Juan terminará más adelante la carta en el verso 20 diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, Juan ha estado escribiendo estas palabras para ti y para mí en lo que estamos enfrentando hoy. Para que no importando las cosas que podamos ver en nuestro futuro, ya sea que sepamos o no sepamos, ya sea que tengamos condiciones que llevamos años con ellas, o pase como con el obispo Stephen Masilera, que en una semana pasó al hospital intensivo, a la, ¿cómo se llama? La ventilación, al ventilador, y después a morar con el Señor. Sabemos que en todo lo que enfrentemos tenemos vida eterna y podemos enfrentar incluso aún la muerte con la paz y la seguridad que Cristo nos da. Obviamente oramos y queremos la sanidad y somos llamados a orar por sanidad, pero estamos ante una realidad que nos puede tocar a todos, y lo estoy diciendo literalmente pensando que me puede tocar a mí. O sea, no estoy pensando en ninguno de ustedes como tal que le vaya a pasar, estoy pensando que me puede pasar a mí. Que yo, al igual que el obispo Stephen Masilera, esta semana puedo contagiarme y por alguna razón se complicó. Esto funciona diferente. Hay gente que está más enfermita, más con condiciones y lo logran pasar. Y hay gente que aparentemente está saludable y se quedan. Pero independientemente, esa o otra circunstancia que enfrento en la vida, todo lo que enfrento en la vida, lo enfrento desde la perspectiva de en quien yo he creído. Y que ya, no es algo que viene, es algo que ya poseo. Vida eterna. Porque cuando esto se desvanezca, tendremos un cuerpo incorruptible y estaremos para siempre con Él allá. Como dice ese último verso, esto sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en esto creemos.